Así dice la palabra del Señor. Enséñale al niño a elegir la senda recta, y cuando sea mayor, permanecerá en ella. Nuevamente dice, enséñale al niño a elegir la senda recta, y cuando sea mayor, permanecerá en ella. La otra versión dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiero hablar de 3 puntos que son muy importantes para la formación de estos hijos en Cristo. Y a lo mejor algunos hijos que están aquí pudieran decir, no, pero pues entonces no es tanto para mí porque pues yo todavía no tengo hijos. Pero primeramente no nada más quiero hablar de hijos físicos, porque es algo muy importante, pero también hay hijos espirituales. Cuando nosotros estamos en una posición en la cual estamos influenciando o en una posición de liderazgo, tenemos hijos espirituales que también serán formados por medio de nosotros. Entonces, tanto para los jóvenes como para los adultos es esta enseñanza que también a los jóvenes les va a servir en el futuro cuando lleguen a tener hijos. Pero si ahorita usted tiene alguna posición de lo que sea, sé que a lo mejor no tenga el cargo específico de liderazgo, pero si usted está aconsejando a alguien o si usted le está hablando a alguien de Cristo, usted ya con eso se empieza a convertir en un mentor para alguien, en un padre espiritual para alguien. Entonces la palabra del Señor dice, enséñale al niño a elegir la senda recta. Y en el original, la palabra instruir que está en la versión 60, en el original, o sea, en la versión en el hebreo, es equipar mediante la enseñanza y la realización efectiva. Cuando aquí está hablando este texto y dice, instruye al niño en su camino, no está hablando únicamente de que le vamos a leer la palabra del Señor, aunque eso es algo muy importante. Está hablando de que la instrucción tiene que ser tanto hablada como hecha. Está hablando de un ejemplo, tanto en que nuestros hijos vean que nosotros les enseñamos la palabra, como en que lo vean que nosotros la llevamos a cabo. Entonces, el instruye en el hebreo son 2 cosas, es instruir con la palabra e instruir con el ejemplo. Y en el original es equipar mediante la enseñanza y la realización efectiva. Si nosotros queremos vernos en alguien que no seamos nosotros, en la primera persona en la cual usted se va a ver es en sus hijos. El Señor me hablaba cuando estaba yo orando, y me decía, tú no tienes derecho a decirle a tu hija que haga algo en lo cual tú primero no lo has hecho. Porque muchas veces uno le dice a los hijos, no seas mentiroso, ¿por qué mientes? Cuando realmente uno miente. ¿Por qué gritas? ¿Por qué me gritas? Y uno grita. ¿Por qué estás tan enojado y haces esas cosas tan horribles? Cuando nosotros lo hacemos. Entonces el Señor me hablaba y me decía, primero, antes de instruir a tu hijo, instrúyete a ti. Antes de decirle a tu hijo, no grites, primero no grites tú. Antes de decirle, pon a Dios en primer lugar, tú ponlo en primer lugar.
porque si no, la instrucción no está dada de forma correcta. Hablamos una cosa, pero hacemos otra cosa, y entonces nuestros hijos dicen, esto es una locura. Vamos a ir a Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Otra vez dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es primero el ser para poder enseñar a ser. Entonces Jesús era coherente con su doctrina. Él no era como como dice la palabra, que él les decía a sus discípulos, fíjense en la enseñanza de los fariseos, porque lo que dicen está bien, pero no se fijen en lo que hacen, porque realmente no le están cumpliendo. Y esa es una enseñanza como de un fariseo, cuando nosotros hablamos algo que realmente nosotros no hacemos y queremos exigir incluso en las personas que están a nuestro cargo que hagan algo que nosotros mismos no hacemos. Entonces aquí, para que la enseñanza a nuestros hijos o a las personas que Dios nos ha puesto a nuestro cargo sea coherente, tenemos primero que ser. Entonces nuestro mayor líder, Jesucristo, dice, y no está hablando Jesús mismo diciendo eso, está hablando uno de sus discípulos diciendo que Jesús comenzó primero a hacer y luego a enseñar. Ellos veían en Cristo un ejemplo verdadero de lo que Él hacía y hablaba. Vamos a Mateo 11:29. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Así hallarán descanso para el alma. Otra versión dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Ay, mi amado, ahí le va el reto. Si nosotros queremos instruir, entonces necesitamos decirle a nuestros hijos de esta forma, no grites porque yo no te he enseñado a gritar. Eso es una cosa muy fuerte. No digas mentiras porque de mí no las has escuchado. Wow. Enseñanza que pesa. Hijo, tienes que leer la Biblia y tienes que estudiar la palabra como me has visto a mí hacerlo. Levántate temprano y darle la gloria al Señor, porque ejemplo te he dado. A decirle, hijo, nunca lees la Biblia, y tu hijo por dentro, tú tampoco. Hijo, ¿por qué eres te exasperas tanto y gritas tan horrible? Y tu hijo a lo mejor no te lo dice, pero por dentro dice, papá, pues yo te he visto, mamá, yo te he visto que haces igual. Para nosotros poder ser un ejemplo real a nuestros hijos, en los cuales ellos no vean un evangelio falso, es en el que nosotros primero hacemos para poder enseñar. Eso es lo que Cristo hizo. Cristo les dijo a sus discípulos, no les dijo, oigan, sean mansos y humildes. En mí no lo han visto, pero ustedes sí lo serán. Hijo, tienes que ser bien esforzado en tu trabajo y en lo que haces. Yo no lo soy, yo soy bien perezoso, me levanto bien tarde, pero tú no, tú levántate temprano. Qué visión, amado. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y soy humilde de corazón. Les dijo, vean mi ejemplo y entonces compórtense como yo. Pero eso es un reto muy grande, porque necesitamos nosotros primero ser transformados para poder decirle a nuestros hijos, hijo, ejemplo. Y a lo mejor, mis amados, no estoy diciendo que me decía, ay, hermana, pues ahora me la puso muy difícil porque pues tengo tantas cosas, ya he hecho tantas cosas, pero
Fíjese, mi amado, que si Dios ve en nosotros un esfuerzo y nuestros hijos ven en nosotros un esfuerzo, podríamos decirle, incluso si no somos perfectos: ¿sabes qué, hijo? Me estoy esforzando ya no a gritar. ¿Por qué no te esfuerzas tú también? Me estoy esforzando por leer la palabra, esforcémonos juntos. Pero no pidamos que hagan algo que nosotros no hacemos. Hijo, debes obedecer como yo lo hago. Hijo, no digas mentiras. Me has escuchado a mí decirlas. Hijo, sea amable y bondadoso tal como lo has visto en mí. Nuestra influencia es tan grande y debe ser de bendición en todos los que nos rodean, mayormente en nuestros hijos, pero realmente influenciamos a todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Vamos a 1 Corintios 11:1. Estas son palabras de Pablo a la iglesia. Fíjese qué varón de Dios dice: sigan mi ejemplo, así como yo sigo el de Cristo. Me alegra muchísimo, hermanos, que hayan recordado y puesto en práctica lo que les enseñé. Wow, fíjese, él coherente con su enseñanza, porque decía: sigan mi ejemplo, así como yo sigo el de Cristo. Y después dice: me da muchísimo gusto, me alegra que hayan puesto en práctica lo que les enseñé. Pablo está hablando y diciendo: recuerden cómo yo actúo como Cristo, y después acuérdense de mi enseñanza. Y nosotros, mis amados, tenemos el deber, así como Pablo. La gente en ese entonces, los corintios, no estaban viendo a Cristo, pero al ver a Pablo veían a Cristo en él. Nuestros hijos no van a estar viendo a Cristo, pero al ver nuestro comportamiento y cómo nosotros actuamos en las diferentes situaciones, verán expresado a Cristo en nosotros. Por ejemplo, si nosotros en una discusión entre pareja, yo estoy a favor de que los hijos presencien ciertas discusiones en pareja para que ellos puedan ver la forma en la que se arregla un conflicto, cuando obviamente es correcto. Un ejemplo: si estamos discutiendo como esposos, no levantamos la voz, no empezamos a gritar, no empezamos a jalonearnos, no empezamos a golpear. Entonces empezamos a discutir de una forma correcta y después guardamos silencio, perdonamos y entonces mostramos a Cristo en ese tipo de pelea. Y entonces nuestros hijos aprenden que las peleas no son trancazos, no son gritar, no son empujones, no es resentimiento, no es odio, no es que ahora ya... Ahora ellos aprenden y dicen: así es un conflicto en el que se calman nuestros padres, hablan de forma correcta, no ofenden, no gritan, no levantan la voz, no se empujan, no se pegan. Y entonces ellos aprenden cómo resolver un conflicto, expresando a Cristo. Nuestros hijos van a aprender, mis amados, todo lo que nosotros hacemos y cómo nosotros nos comportamos. Si nosotros, mis amados, somos personas violentas, nuestros hijos también lo serán. Si nosotros somos personas depresivas, en la cual nos derrumba cualquier cosa y por cualquier cosa ya estamos que nos queremos suicidar, queremos cortarnos las venas, ellos aprenderán que así es la vida, que una mujer o que un hombre no es fuerte, que un hombre o una mujer es débil, es que siempre se corta las venas, es que yo no aguanto esta vida, y ellos así serán. ¿Por qué eres así? Porque lo han visto en nosotros o en las personas que los están influenciando. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos el valor del perdón, mis amados, hijos resentidos vienen como resultado de padres resentidos. Hijos que dicen: ay, no perdono porque quien me la hace me la paga, o a lo mejor no lo decimos así, pero ya estamos de cizañosos y fíjate que no sé qué. Nuestros hijos eran exactamente igual. Y nosotros, mis amados,
damos esa expresión de Cristo, decir, a lo mejor a mi papá, a mi mamá le ofendieron o le hicieron algo, pero ¿qué fue lo que hizo mi papá? Me dijo, no, hijo, perdona, olvida. Yo también he ofendido y me gustaría que algún día me perdonaran. Así que si nos ofenden, necesitamos aprender a perdonar, porque algún día nosotros ofenderemos y necesitamos también que nos perdonen. O no, nosotros no, yo nunca ofenderé a nadie. No, mis amados, realmente no es cierto. Y nosotros como padres les mostramos la expresión de Cristo. Jesús les decía a sus discípulos, aprendan de mí. Yo soy manso y humilde. Miren mi ejemplo y sean como yo. Podemos contarles muchas historias de Cristo y de Jesús, pero lo que va a quedarse grabado en su corazón, más que las enseñanzas que nosotros les demos o que les den en la escuelita bíblica o que les den las predicaciones, la enseñanza que más va a quedar grabada en el corazón de nuestros hijos es la enseñanza que vean de sus padres. Es esa enseñanza que yo voy a ser como mi papá, que si ve a una persona, o a mi mamá, que si ve una persona en necesidad abre su mano y da al pobre. Yo voy a ser como mi papá que aprendió a ser responsable en casa. Yo voy a ser como mi mamá que se comporta y no le alza la voz a mi papá, sino que le respeta. Yo voy a ser como mi papá que trata bien a mi mamá. Es el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos lo que realmente va a impactar sus vidas, y no solamente lo que nosotros les enseñamos en la palabra, sino el ejemplo que nosotros, como decía Pablo, aprendan de mí como yo de Cristo. Ese es el primer, ¿cómo les dije? Punto, exacto. El primer punto es: para poder decir que hagan algo, primero yo tengo que hacerlo. Y el segundo punto es el ambiente. Vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel 10:10. Al llegar Saúl y su criado al monte de Dios, vieron a los profetas que descendían hacia ellos. Y el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar. Cuando sus amigos lo supieron, dijeron: ¿cómo? ¿Saúl entre los profetas? Fíjese, mi amado, que Saúl, Dios lo ungió Dios mediante el profeta Samuel lo ungió para que fuera rey de Israel. Entonces dice la palabra que Dios hizo su obra en el corazón de Saúl, que le mudó el corazón, o sea, le cambió su personalidad. Y entonces dice que él se encontró con unos profetas, y entonces él entró en el ambiente de los profetas, y entonces empezó a profetizar, y la gente se admiraba y decía: entre los profetas es profeta. Ahora, yo quiero hablarles como segundo punto de la importancia del ambiente. Nosotros necesitamos tener cuidado con los ambientes que nosotros creamos. Yo busco mucho y presto mucha atención en el ambiente que mis hijas se desarrollan. Por ejemplo, a mí a veces me llaman sangrona, lo que sea, pero yo cuido mucho las amistades. Mi hija luego me dice: ¿por qué no me dejas ir con mis amiguitos a hacer una pijamada? Y le digo: no, hija. ¿Por qué no me dejas estar con amiguitos aquí del vecindario jugando? Y yo: no, hija. Yo cuido mucho sus ambientes, yo cuido las amistades. Mis hijas son amigos de aquellas personas que yo veo que los padres son buena influencia para sus hijos. Y entonces yo les doy permiso de ir a lugares o ambientes que yo sé que no les van a perjudicar. Incluso yo te presto mucha atención, y luego me dicen: ay, que no sé qué, pero
Luego mi hija, ¿puedo ver esa película? Le digo, no, hija, porque yo no la he visto y yo no sé lo que te va a decir o a influenciar. Entonces esa película no la vas a ver. La veo primero, la veo yo y contigo, y si veo que hay algo raro le apago. Pero sí, tú no la puedes ver sola, porque tú no sabes discernir aún lo que está bien de lo que está mal. Todavía tienes que desarrollarte. Algún día llegarás a discernir lo bueno de lo malo, pero ahorita no es tiempo. Entonces ella ve puras películas de la aplicación que les mandé, que se llama Right Now Media, que son películas cristianas. Entonces esas yo no me preocupo, y me dice, ¿puedo ver esta? Sí, vela, ¿puedo ver? Sí, porque ya sé que ya he visto esas películas y ya sé de qué tratan. Pero yo no le dejo ver de Disney, de nada, de DreamWorks, ni de nada que yo antes no haya visto, porque yo sé que esas películas traen enseñanza y crean ambientes espirituales, y yo cuido mucho el ambiente de mis hijos. Yo no quiero adoctrinarlos con algo, porque fíjese que un día es chistoso, ¿no? Pero muchas veces no prestamos atención a eso. Fuimos a una reunión cristiana, entonces se suponía que los niños iban a ir a la escuelita dominical, pero les pusieron una película y no les pusieron una película cristiana. Entonces pues yo con mi esposo estábamos en la enseñanza y eso, y no supimos que los niños no iban a tener escuelita, sino que les iban a poner una película, y lo peor es de que le iban a poner una película que yo le prohíbo a Isabel a ver, que es la de Red. Entonces, pues ella como niña, y que sus maestros que se la ponen, y pues que la ve. Y entonces después empezó a tener ciertos comportamientos que yo le decía, ¿por qué estás actuando así? Y entonces ella empezaba a hacer así, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué te pasa, hija? ¿Por qué haces así? Y entonces se enojaba y hacía, y agarraba sus peluches y los aventaba. Y yo, ¿qué te pasa? Digo, ¿por qué haces así, Isabela? Hasta después me dijo, mamá, ¿qué crees? Que hice algo malo. Le digo, ¿qué hiciste algo malo? Sí, hice algo malo. Le digo, ¿qué hiciste? Me dice, vi una película que no dejas que me dejas ver. Digo, te voy a disciplinar. Pero yo había creído que lo había visto a escondidas. Entonces le dijo, porque tú ya sabes lo que está bien, y yo ya te he dicho lo que está bien y lo que está mal. Entonces como yo ya te di, mis amados, miren, nosotros no podemos disciplinar a nuestros hijos por algo que no les hayamos dicho antes que es incorrecto, porque entonces ellos están siendo maltratados. Nosotros primero tenemos que ser como Dios en el huerto del Edén. Dios le dijo a Adán y a Eva, de este árbol no puedes comer, porque el día que comas morirás. Estaba dada la orden, estaba dicho lo que tenían que hacer, y ellos desobedecieron, y por eso se tuvieron el castigo. Pero no es que nosotros vamos a castigar a nuestros hijos por algo que ni siquiera les hemos dicho que está mal. Pero esta película yo ya le había dicho a Isabela que no la podía ver. Y entonces me dice, sí, es que la pusieron en la escuelita dominical. Le digo, ¿en cuál escuelita dominical? Ya me dice, en la escuelita donde fuimos a la reunión. Y yo, Dios mío. Y entonces ya me dice, no, ¿y qué tiene esto? Y mamá, ¿y por qué? Y me empezó a hacer preguntas que yo decía, Dios mío, estas preguntas las quería para más grande, no ahorita. Y entonces esos ambientes que se crean espirituales, nosotros los provocamos, mis amados. Y uno de los ambientes que ahorita quiero tocar es un ambiente sexual de pecado y perversión. Fíjese, mi amado, que si nuestros hijos están experimentando perversión mediante comportamientos, pensamientos o palabras, antes de que nosotros debamos exhortarlos o regañarlos, debemos pensar primero en nuestra propia vida y cómo nosotros les estamos influenciando. Escuchaba una enseñanza de un hermano bien poderoso en la palabra, que con mucha palabra de Dios explicó. Ahorita no me da tiempo de explicarles eso, pero que decirle a grandes rasgos, quien pone la identidad tanto masculina como femenina de un hijo es el padre. Él imparte sobre su hijo esa identidad real, coherente con su sexo.
Pero si en el padre hay cierta perversión, entonces esa impartición estará un poco desviada. Y realmente, mi amado, nosotros como padres y como madres, pero ahora, si usted me puede decir, sí, pero bueno, si mi esposo no es cristiano y yo sí soy cristiana y yo sí soy santa, él no, pero yo sí, entonces usted mediante la palabra de Dios puede agarrarse de los versículos que dice que nosotros santificamos al varón cuando el varón no es puro. Pero si ni el varón ni la mujer son puros y nosotros influenciamos sobre ese. Mis amados, si nosotros estamos en una recámara viendo cosas incorrectas, leyendo cosas incorrectas, haciendo lo incorrecto, pero mis hijos están durmiendo, mis amados, estamos durmiendo nosotros, porque realmente se crea el ambiente espiritual. Porque los demonios no dicen, estamos encerrados aquí en la recámara o estamos encerrados en el baño. Ellos salen y entonces pervierten aquellos en los cuales nosotros creamos ese ambiente espiritual. Nosotros como padres necesitamos crearles un ambiente de pureza, de santidad a nuestros hijos, en los cuales el diablo no tenga lugar para introducirse. Fíjese que ayer fui con mi esposo a Minoni y estaban mis hijas en el jueguito, en lo que mi esposo y yo estábamos comiendo pizza, y de repente veo a una niñita como de unos 5 años, 6 años más o menos, que se para en la mesa con una faldita y empieza a hacer unos movimientos tan provocativos y sexuales que yo me quedé mirándola y volteé a ver a su mamá o a su papá para ver si iban a decir, no hagas eso, hija, ¿no? Y el papá y la mamá, las carcajadas, y la niña más le hacía y más se movía y le hacía así a su papá, y yo, Dios mío. Yo digo, mis amados, en el mundo hay ceguedad, pero en la luz, si nosotros estamos en la luz, mi amado, un perverso ve esos movimientos, se agarra a la niña. Si esa niña hace esos movimientos con sus papás, los hace también en otro lado, donde hay personas muy malvadas. Porque este mundo es un mundo lleno de perversión. Nos da tanta risa que hagan esos movimientos. Y yo digo, si ahorita hay un pedófilo, exactamente ahorita mirándola, ese pedófilo está haciendo su buen trabajito. Y nosotros, yo digo, ¿dónde vio esa niña esos movimientos? Pues ¿dónde cree usted, mi amado? En los ambientes que sus padres han puesto. O puede ser que en la escuela también puedan haber visto algo, pero nosotros como padres estamos para alinear, para decir, hija, no, ese short está muy apretado. No, ¿sabes qué? No, hija, así no vas a salir a la calle. Mis amados, si nosotros como adultos ya no somos inocentes. Ya nosotros, a lo mejor ella le puede gustar un vestidito apretado, puede que sea a lo mejor porque pues piensa a ella que se le ve bonito. Pero nosotros ya sabemos que si un hombre la ve, la va a estar codiciando. Nosotros ya sabemos que si alguien en la calle la ve, la puede agarrar y le puede forcejear. Ay, Señor, ¿por qué abandonaste a mis hijos? No, tú los abandonaste. Tú no los cuidaste. Y realmente nosotros estamos para crear ambientes espirituales correctos. Vamos a Primera de Pedro 1:15. Sean santos en su manera de vivir, porque el que los invitó a ser hijos suyos es santo. Recuerden que su palabra dice, sean santos porque yo soy santo. Y recuerden que el Padre Celestial que invocan no hace acepción de personas cuando juzga. Él juzgará sus acciones con perfecta justicia.
Así que actúen con temor reverente mientras peregrinan rumbo al cielo. Dice, sean santos como vuestro Padre es santo. Aquí estamos viendo también lo que habíamos hablado antes, que el Señor nos dice, ustedes sean santos aunque yo no sea. No, Él dice, sean santos como yo soy santo. Así sean santos como yo. Pero aquí dice que nuestro Padre Celestial juzgará con justicia. Él nos ha dado, mis amados, por medio de Cristo, la autoridad y el poder para poder vencer al enemigo. No es que nosotros no tengamos esas armas. Ay, mi hermana, es que si usted sabe, yo no puedo con este pecado, yo no puedo. No, sí podemos, porque en Cristo dice que somos más que vencedores. Por medio de Él destruimos las fuerzas de las tinieblas, azotamos nuestro cuerpo y lo ponemos en servidumbre para que Cristo sea formado en nosotros. Y ya no somos como antes, débiles, que ay, es que yo no puedo. No, antes no podíamos, pero ahora en Cristo hay una diferencia entre cuando no estábamos en Cristo y ahora que estamos en Cristo, porque Él nos da el poder, porque Él nos fortalece, porque Él nos ayuda a que podamos vencer. Otro ambiente del cual yo quiero hablar es un ambiente hostil de pleitos y estrés. Vamos a ir a Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Siguiente. Es hasta el 18. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Siguiente. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Siguiente, hija. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora fíjese, nosotros, mis amados, somos creadores de ambientes. Y nosotros creamos un ambiente en nuestro hogar. Si nosotros, dice la palabra del Señor, que donde hay celos y donde hay contención, dice que hay toda perturbación y toda obra perversa. Nosotros necesitamos como hijos de Dios ser esos pacificadores que si empiezan los pleitos, no. Vamos a hablar esto sin gritar, vamos a hablar esto sin pelear. Fíjese que muchas veces puede que en nuestro hogar o nuestra familia no haya ese tipo de chisme, por ejemplo. Pero si nosotros permitimos que personas con espíritu de chisme lleguen a nuestro hogar, y es como si le dijera a una persona, ¿me puedes dejar que eche yo basura en tu casa? Sí, pásale aquí, échame aquí en la sala, en la mesa, órale, échala. Diríamos, no, ¿sabes qué? No, aquí en mi casa no eches basura. Pero nosotros permitimos que personas lleguen a nuestra casa. Es que te tengo que decir algo. Es que fíjate que en mi corazón hay algo. Es que fíjate que quiero decirte algo de mi esposo. Es que no sé qué. Y llegamos y permitimos que ese ambiente espiritual se genere en nuestro hogar. Y no decimos, no, ¿sabes qué? No. O ¿sabes qué? Vienes a decirme un chisme, sí, pero yo te voy a confrontar con la palabra. Haz esto, perdona, libérate, pero no vamos a chismear juntos, porque si no el ambiente, dice que ahí en esos ambientes no son ambientes espirituales, no hay chisme santo, mi hermano, no hay como tal. La palabra de Dios dice que en esos lugares hay toda perversión y obra de las tinieblas. Es un lugar hostil donde nosotros creamos ambientes hostiles. ¿No le ha pasado que usted llega a una casa y dice, ¡ay!
no se siente un ambiente tan bonito. Porque a lo mejor están peleados, porque a lo mejor hay resentimiento, porque ya no le habla a tu papá, porque no, tú no me hablas, porque no sé qué, y nos empezamos a gritar, nos empezamos a insultar, y entonces está un ambiente hostil y llega uno y se siente mal. Porque nosotros creamos ambientes, pero también hemos llegado a hogares, a casas, a familias donde el ambiente es un ambiente bien bonito, donde todos se hablan, donde no hay enojos. Y eso quiere decir que no hay pleitos, que todos son santos y puros y rectos. No, quiere decir que han aprendido a perdonar, quiere decir que tienen un corazón limpio delante de Dios, quiere decir que nos guardamos nuestros chismes y mejor le decimos a Dios: Señor, sana mi corazón, ayúdame. Yo no quiero tener en mi casa un ambiente hostil. Se siente, no sé mi amado, pero cuando empieza a haber como ese tipo de ambientes en los cuales empezamos a platicar cosas incorrectas, se empieza a hacer algo raro. Yo no sé si usted lo ha sentido, pero yo no me siento bien. Como que también dice la palabra de Dios que en las muchas palabras no falta el pecado. Y muchas veces ya no tenemos nada de qué hablar y entonces decimos: pues voy a traer aquí a la mesa a la hermana fulanita para que todos nos lo comamos. O vamos a traer a la mesa, a ver a quién, a mi esposo, sí, todos, vamos a decir todo lo que hace mal. Y realmente, mi amado, esos ambientes son ambientes bien feos. Cuán hermoso es cuando dice la palabra del Señor que hay armonía, que hay paz, que hay perdón, que hay buenos frutos. Aquí la palabra de Dios dice: esos ambientes, un ambiente diabólico. Y nosotros lo creamos y creamos ese ambiente en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra casa. Y luego saque esos espíritus, mi amado. Le van a tener en su corazón rencor, enojo, ira. ¿Por qué? Porque les dejó entrar. Pero si nosotros, mis amados, confrontamos en verdad, ¿no sabes qué? Sí, es que sabes que ya estás hablando mucho. ¿Por qué no aprendes a perdonar? ¿Por qué no te liberas y dices: ya, lo olvido? No, pero me hizo, sí, pero a veces es necesario perdonar y dejar pasar y ya olvidar. No estar con lo mismo. Creadores de ambientes. La palabra de Dios dice en Efesios 4:21, nosotros como mujeres, mis amados, creamos ambientes. Sí, muchas veces las mujeres son las que más a menudo nos ponemos de malas. O dígame que no. Somos muchas veces las que empezamos a estresarnos, a enojarnos por las hormonas o por lo que sea, pero muchas veces creamos un ambiente hostil. Y en el que o el diablo de repente, estamos así tan bien, tan bonita en la familia, y el diablo: acuérdate que tu esposo hace 2 meses te gritó. Sí, es verdad, ¿no? Y entonces acabábamos de estar todos en la mesa y los hijos riéndose y ya empezamos: es el tiempo de mi desquite, ¿no? Y empezamos a crear ambiente hostil. Mis amados, hay hijos que no les gusta estar en su casa, prefieren estar en otro lado porque en su casa hay puros pleitos, puros enojos, puras contiendas, puros gritos. Entonces, ese ambiente hostil mejor huyen. Si nosotros aprendemos a crear ambientes correctos, ambientes de amor, de amistad, de respeto unos a otros, de perdón unos a otros, de paciencia, porque muchas veces somos impacientes. Efesios 4:21 dice la palabra del Señor: si de veras han escuchado la voz del Señor y han aprendido de Él las verdades sobre sí mismo, arrojen de ustedes su vieja naturaleza tan corrompida y tan llena de malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos, sí, revístanse de la nueva naturaleza, sean diferentes, santos y buenos. Dejen la mentira, digan la verdad siempre, porque como somos miembros unos de otros, porque como somos miembros unos de otros, si nos mentimos
y nos estamos perjudicando. Si se enojan ustedes, no cometan el pecado de dar lugar al resentimiento. Jamás se ponga el sol sobre su enojo. Dejen pronto el enojo, porque cuando uno está enojado, le da ocasión al diablo. Versículo 29, nunca empleen lenguaje sucio, hablen solo de lo que sea bueno, edificante y de bendición para sus interlocutores. Y por último dice algo bien importante: no entristezcan al Espíritu Santo por la manera en que viven. Acá está hablando y dice que si nosotros tenemos un pequeño resentimiento, un pequeño enojo, dice que no lo dejemos pasar. O sea, no nos durmamos con ese enojo y al otro día los tenemos otra vez, y al otro día otra vez, y al otro día. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque ese resentimiento le dará lugar al diablo. Entonces por eso nosotros tenemos que ser prontos para perdonar. Pero es que no me han pedido perdón. No importa, por la salud de nuestro corazón y de nuestra vida espiritual, tenemos que dormirnos sin resentimiento y sin enojo. Dormir diciendo, Señor, yo no sé, a lo mejor esa persona tenía un problema, a lo mejor no, a lo mejor sí lo quiso hacer adrede, no lo sé, pero mi corazón, yo quiero que tú lo vacíes de tu amargura, porque aquí habitas tú y yo no quiero dar lugar a Satanás. Así que yo perdono y me olvido y ya. Y si tengo algo en contra de mi hermano, voy en ese momento y digo, ¿sabe qué, mi amado? Yo siento que me habló usted medio mal y yo le perdono, pero quiero sacar este resentimiento porque no le quiero dar lugar al enemigo. Es algo bonito e importante. Y ya por último, mi amado, termino con el punto 3, que es gigantes. En el Antiguo Testamento, antes de Cristo, no estaba la gracia de Dios que ahora tenemos, en donde la salvación alcanzó a todos los gentiles, aquellos que no eran judíos. Anteriormente, mi amado, Dios mandaba al pueblo de Dios a destruir a las naciones que estaban pecando o que eran sus enemigos, porque no estaba la bendita redención de Cristo que ahora nos alcanzó a todos. ¿Usted se puede imaginar lo glorioso de la sangre del Cordero? Porque antes Dios tenía un pueblo escogido para Él y todos los demás eran desconocidos para Dios, porque hacían lo malo, porque eran perversos, porque pecaban contra Dios, porque hacían las peores perversiones. Entonces, como ellos no tenían redención en ese entonces, el Señor permitía que su pueblo matara a estas personas para que pudiera ir desalojando esa maldad. Pero ahora, por medio de Cristo, nosotros los gentiles, los que no pertenecíamos al pueblo hebreo, al pueblo judío, ahora tenemos acceso a Dios. Por medio de la sangre de Cristo, Dios derramó su amor hacia todo el mundo. Ahora, por medio de la gracia, abrió el camino. Hay gigantes, mis amados, y esto lo voy a tocar rápido. Después me gustaría tocarlo un poquito más lento, pero ahorita lo voy a tocar rápido por el tiempo. Pero cada familia trae maldiciones y gigantes espirituales. Antes, mis amados, el pueblo de Dios destruía a los gigantes, que eran gigantes no espirituales, sino gigantes reales de carne y hueso. Los destruían porque eran malvados y los mataban para que esa maldad fuera disminuyendo. Pero ahora nuestros gigantes ya no son personas. Por eso ahorita la palabra de Dios dice que nuestra lucha ya no es contra carne y sangre, ahora es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Entonces cada familia, mi amado, trae gigantes espirituales que nosotros necesitamos destruir. Cuando una persona es salva de la familia, o ambos son salvos, necesitan destruir esos gigantes para que no pasen a la siguiente generación. Pero si nosotros somos negligentes y no destruimos esos gigantes, pasarán a la siguiente y a la siguiente generación, aunque vengamos a la iglesia. Entonces nosotros necesitamos destruir esos gigantes. Voy a decirles ejemplos de gigantes. Es infidelidad en el matrimonio, depresión, suicidio, perversión, pornografía,
falta de identidad sexual, divorcio, hijos abandonados, pleitos en el hogar, falta de comunión, hijos con padres, etcétera, etcétera, etcétera. El gigante que estaba antes que usted formara su familia, o sea, en la familia de sus padres, era fuerte. Pero si sus padres, por desconocimiento de la escritura, por no ser cristianos o por ser cristianos a medias, no destruyeron esos gigantes, ahora le pasarán a su generación y vendrán más fuertes. Y si usted es negligente y si yo soy negligente y esos gigantes no los destruimos, pasarán a la siguiente más fuertes. ¿Qué quiere decir? Que si sus papás tuvieron un matrimonio de infidelidad y ese gigante permanece aún ahí en ese hogar, el hogar que usted forme habrá infidelidad y a lo mejor también divorcio. ¿Por qué? Porque el gigante se fortaleció más. Si sus padres tenían un matrimonio, pues que sí estamos juntos, pero no nos amamos tanto, ese gigante pasará a su familia ser fortalecido. Si sus padres o sus ancestros tuvieron falta de identidad sexual, ese gigante pasará a usted si ellos no lo destruyeron. Y así que mi amado, ¿nos toca destruir gigantes? Sí. Ay, es que hubiera querido que todo fuera tan fácil. Apechugue, mi amado, porque si no es fácil, hay que destruir. Le tocó a usted vivir con una persona infiel porque ese gigante no fue destruido antes y ahora le toca a usted, ni modo, apechugue y agarre bien su onda para que destruya, para que sus hijos no tengan que pelear con eso. Que si sus padres fueron alcohólicos, ese gigante viene a usted en mayor nivel para destruir. Pero si nosotros no lo destruimos, nosotros no peleamos, nosotros somos cristianos ahí, medio cristianos, esos gigantes pasarán a su siguiente generación. Y yo no quiero esos gigantes para mis hijas. A nosotros nos corresponde pelear por esos gigantes que quieren destruir nuestra casa, nuestro hogar y sobre todo el amor de padre, de madre. Si usted experimentó abandono, usted abandonó y ahora sus hijos abandonan, ese gigante está bien fuerte y hay que echarlo abajo. Si a lo mejor escuché a una persona que decía: es que ¿sabes qué? A mi mamá se le murió su esposo, a mi hermana también, y yo estoy esperando que el mío también se muera. ¿Por qué? Porque son gigantes que no se han destruido y son herencias de pecado y de maldición que recaerán sobre su generación, sobre sus hijos. Si nosotros no decimos: no, Señor, yo no tengo el lujo de ser un cristiano a medias, un cristiano que no ora, un cristiano que no busca. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mis hijos padezcan esto que yo padezco. Yo necesito tumbarle la cabeza a ese gigante en el nombre de Jesús para poder vencer esa herencia de pecado. Pídale al Señor que le muestre cuál es el gigante que usted debe destruir y que yo debo destruir. Mis amados, nosotros nos tenemos que parar en fe, en confianza, en decir: ya no más divorcio, ya no más infidelidad, ya no más, borrachera, ya no más separación de hogar, ya no más pleitos, ya no más. Nosotros nos tenemos que parar firmes en Cristo y decir: Señor, si me falta amor por mis hijos, para pelear por ellos, porque mis amados, es bien importante, ni tanto, pero sí un poco importante dejarle a nuestros hijos herencia económica. Pero ¿de qué le va a servir una herencia económica si su vida está destruida, si su casa está destruida, si su familia está destruida, si él mismo está destruido? Nosotros necesitamos decir: Señor, ayúdame a destruir estos gigantes espirituales para que mis hijos no tengan que padecer por esto. Señor,
A lo mejor, no sé, mi esposa es infiel, pero yo me voy a mantener fiel. ¿Por qué? Porque tú verás en mí un sacrificio que será agradable a ti, y esta maldición no pasará a mis hijos. Señor, yo sé que yo en su tiempo tomé, o mi esposo sigue tomando, pero yo soy una mujer santa. Yo me voy a mantener firme, porque eso no le va a pasar a mis hijos. Porque voy a destruir este gigante, porque lo voy a derribar, porque esta maldición no seguirá pasando a las generaciones, no a mis hijos y a mi generación. Por eso, Señor, yo me voy a mantener firme, fiel a ti. Mis amados, si el amor por sus hijos no le mueve a usted nada. Realmente que por los hijos, ay, yo doy la vida por mis hijos. No da usted sus rodillas una hora temprano. ¿Cómo va su vida? Y realmente, mis amados, que podamos destruir, derribar esos gigantes espirituales, para que esa maldición no perpetúe la siguiente generación.